Les voy a mostrar un poco eh, como de los ámbitos de los que he estado indagando en el mundo invisible por más de 20 años. Yo empecé a tener el primer contacto con toda esta información, un contacto profundo más con esta información en el 98, cuando empiezo a aprender sanación pránica, conocida en Colombia, sanación pránica, pranic healing del maestro Choa Kok Sui. Y allí empiezo ese camino profundo que me llevó, que me ha llevado y me sigue llevando a través de todos estos lugares, tanto físicos como no físicos. Hablamos de los astrales, de los mentales, de los causales, de muchos planos. Mi camino artístico ha sido un camino de descubrimiento interno que me ha llevado a lo transexterno, a lo superexterno, a lo esotérico, a todos esos planos y vivencias que no solo ocurren en este, ¿no? Ocurre incluso cuando dormimos. El astral es el plano donde vamos cuando dormimos. Bueno, he ido de lo externo a lo interno y de este al más allá, ¿no? Ha sido un recorrido de sentir en mis entrañas emociones impresionantes, intensas, tener experiencias místicas con tan solo un clic fotográfico, un trazo, un movimiento. A mí me maravilla mucho el mundo en general, el mundo con todo lo que conlleva, con todos sus planos, la vida. Y me inspira, me llama. Y yo deseo a través del trabajo invitarlas a descubrir estas realidades, inspirarlos y invitarlos a recorrerla, así usando el arte como puente, que al final eso es. Les voy a mostrar un poco unas crónicas que yo presenté en Budapest, que fue un encuentro muy interesante, porque al llegar allá fue toda una sincronía de hechos, ¿no? Yo trabajo mucho en general en la vida con las sincronías, con los mensajes que llegan, y puede ser puede ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser algo en particular. Es simplemente estar pendiente. Yo le decía a Sammy que yo me considero una exploradora de los mundos invisibles. Y este trabajo está hecho, está presentado en papel de algodón, ¿no? Como un archivo de notas del haber ido y regresado a, en este caso son Crónicas de Miami, porque fui invitada a Budapest y quise, o sea, y el intento fue mostrar Miami, pero yo la muestra que presenté se trataba del interno, de todas esas cosas que pasan y no nos damos cuenta. Entonces aquí hay varios archivos, los ven como notas, porque esos son notas. Entonces para llegar aquí fue muy interesante porque jamás en mi vida yo en mi lista estaba Budapest, ¿verdad? Hungría. Y hubo una cantidad de sincronías que hicieron esto posible. Esas galeristas vinieron a Miami, ellos vinieron buscando a alguien, yo no los conocía, fue un encuentro fortuito y de ese evento nació esta relación. Llego a Hungría para hacer después otro trabajo que les voy a mostrar, pero en esta aquí presento varias fotos que representan ese interno de Miami, esa ciudad que está desarrollándose, empezando, donde hay energías que confluyen. Y si ven parte de lo que son distintas expresiones, hay una, por ejemplo, esta de acá abajo, para mí muy renacentista, ¿no?
no, de alguna manera nos lleva hacia Leonardo. Hay otras un poco más etéreas, por lo menos esta, que es como flotante. Es una ciudad en desarrollo, una ciudad que tiene eh, esquinas no tan claras, ¿sabes? Lugares oscuros. Yo creo firmemente que los lugares tienen memoria, que todos esos eventos que construimos, que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, hacemos, dejan una impresión en el lugar donde estamos, en la tierra donde vivimos. Aquí presento un poco de todo. Abajo verán los Everglades, que hay una calma, hay un agua que va limpiando la ciudad. Después hay arriba, es un lugar más como que va emanando luces. También en este trabajo, parte de lo que yo busco es una búsqueda compleja, porque no solamente es una búsqueda exploratoria donde entro en el esotérico, ¿verdad? En el plano astral, en esos planos invisibles, sino que en ella también trato de encontrar esa línea del arte, esa línea donde, donde, donde el arte a través de todos nosotros, los instrumentos del arte, se expresa belleza, expresa su evolución. Entonces, de alguna manera, a lo largo del trabajo que yo he venido haciendo, bueno, esto fue en la exposición, a ver si vemos hay unas que les quiero mostrar, estas. Trabajo, perdón, a lo largo de ese trabajo hay una conexión que ocurre hay una línea conductora, hay una línea perenne, eterna, que es el arte en sí, manifestándose a través de todos los artistas, los poetas, todos los que somos los instrumentos de esa esencia. Y he encontrado en el trabajo, he tenido conversaciones místicas con otros artistas a través de sus trabajos y como que siento tocar esa esencia, ¿no? Y como que entiendes un poco ese desarrollo de la humanidad que se ve plasmado en el arte, ¿no? Aquí lo presento de esta manera, lo presento de esta manera. Esta que ven acá abajo, son presentadas en seda. Lamentablemente, a pesar de ser un trabajo fotográfico, no es fotogénico. Porque estas piezas que ven aquí dan al espectador que se relaciona con ella un pequeño viso de lo que la clarividencia es. Cada quien, según su altura y la distancia que tiene, hay un momento en que el corazón se activa y hay una alegría interna muy de niño, muy de descubrir. Y pienso que se conecta directamente con esa esencia que somos todos y crea esa emoción de como que estoy conectándome, ¿no? Lamentablemente son experienciales, ¿no? Pero les quería comentar que hablando de la sincronía, retomando lo de la sincronía anteriormente, la sincronía del entrar aquí, hay una razón para mí por la que tenía que ir a Hungría, y es que esa ciudad, por la conexión que había con esa ciudad, pero es una ciudad que, a diferencia de aquí, tiene mucha historia, ha recorrido mucho, es un lugar que sus aguas y sus detalles, porque es una ciudad de detalles, habla de sus misterios, habla de sus secretos, ¿no? Y esos secretos son los secretos que normalmente a mí me llaman y por los cuales puedo entrar, ¿no? En el camino conozco a un músico con el cual me sorprendió escucharlo porque me parecía que él tocaba como yo tomaba fotos, ¿no? Él accesaba algo, él accesaba ese mundo a través del sonido. Entonces empezamos a trabajar juntos
hicimos lo que llamamos el proyecto de unas epístolas virtuales, ¿no? Epístolas virtualis, epístolas en español y virtualis en húngaro, ¿no? Porque mantuvimos, aquí se las presento, mantuvimos por el periodo de un mes unas relaciones epistolares a través de, sin palabra, eran imagen y sonido, ¿verdad? Imágenes que yo tomé del lugar de allá en Budapest, lugares, cosas específicas, y él me contestaba en sonido. En este caso, como es tan amplio este trabajo, decidimos enfocarlo en la palabra paleta, ¿verdad? Entonces busqué esas son paletas de la ciudad. Entonces yo los invito. Esa es la primera. Si se quedan viendo la imagen y ponen atención en el centro de su pecho y escuchan la respuesta, pueden tal vez tener la experiencia de integrarse a el momento, a esa conversación, a esa no palabra que expresa mucho. Esto fue por varios días, cada una era distinta. Y no era enseguida, ¿verdad? Nos tomábamos nuestro tiempo. Por ejemplo, aquí pueden, a ver, yo lo voy a hacer también con el teléfono. Me gustaría saber si lo pueden hacer. De ahorita me lo pueden decir. Aquí tienen la otra. Por ejemplo, esta. Bueno, y así les invito después a apreciarlo. Y aquí, bueno, pues les muestro un poco cómo fue toda la conversación. Cada una tiene sus respuestas. Y bueno, esta fue la última. Esto después lo presentamos en la Universidad Católica en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, en un seminario que nos invitaron a participar. Y hicimos un concierto, él y yo, íbamos a hacer un concierto en vivo, pero por problemas técnicos no lo pudimos hacer. Y decidimos hacer un video en donde mostramos varias cosas. En una de ellas, la problemática de la descomunicación o no comunicación a través de la comunicación. Esa es una.
donde nos comunicamos, pero nunca nos vemos. Les voy a mostrar un poquito, les voy a mostrar un poquito, no les voy a mostrar todo el video, pero les voy a mostrar un poquito. Me voy a salir y voy a entrar otra vez para enseñarles un poquito el video. Es este. Si ven, está todo cerrado, están las puertas. Y no nos vemos. Y nos decidimos comunicar entonces a través de la tecnología, usando la tecnología al mismo tiempo a través de las imágenes. Las mismas imágenes, yo conseguía unas imágenes que ya tenía y él empezó a hacer música. Lo interesante de esto es que verán que él no, cuando yo le empiezo a mandar, las fotos aparecen, el background que tienen aquí es su computadora, en donde empiezan a aparecer las fotos que yo les envío, ¿no? Él si aprecian, si pueden apreciar, no toca la computadora. Entonces, aludemos un poco a todo lo que es el astral. Les pongo un poquito el sonido. Más o menos parecido porque era la misma conversación. Y bueno, ahí estuvimos haciendo todo, él no mueve, o sea, no toca la computadora para nada y luego, bueno, terminamos y nos vamos, ¿no? Y queda todo igual. Esa ausencia que no ha sido ausente, ¿no? Es muy interesante lo que se presenta. Lo que se nos presentó en esta situación. Bueno, lo expusimos y bueno, quedó la conversación. Todo el mundo tiene la capacidad de usar sus sentidos extrasensoriales. Estamos hablando de clarividencia, claraudiencia, a ver, en inglés es clarisentient, que pueden sentir más allá del físico. Eso es posible para cada persona. Pero hay que ir al gimnasio, ¿verdad? Hay que desarrollarla. Hay personas que ya la traen muy desarrollada y otras las demás pueden desarrollarla. Es un proceso, es como estudiar, es lo mismo. Entonces, en la hora de la fotografía, para mí es muy importante esa conexión. No es que las estoy tomando todo el tiempo, no, necesita para que es parte, yo pienso que tiene que ver con la conexión, esa misma conexión que hablaba antes del arte como esencia. Y eso ocurre en un instante. Y es como un, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Hay algo muy fuerte internamente que ocurre. Esa conexión se siente, es como una conexión con el lugar, con el momento, con ese portal, porque el portal puede ser cualquier cosa, puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un edificio, puede ser una calle, puede ser un bosque, puede ser cualquier cosa. Pero hay un mensaje allí, hay un mensaje importante que plasmar, hay algo interesante que plasmar, hay una naturaleza, hay seres, hay muchas cosas que se pueden ver y se pueden sentir, y eso es lo que yo trato de manifestar, ¿verdad? Que es muy difícil con palabras, es difícil visualmente también, pero son puentes, ¿verdad? Todas estas fotografías de lo invisible son puentes para el que las ve. Contesta, eso tu pregunta. Sí, muchas gracias. Aquí escriben que el plano físico está conectado al energético, es una parte de él. Sí, sí, de hecho está interconectado, ¿verdad? Nosotros tenemos el sólido, líquido, gaseoso, está el éter, ¿verdad? El éter es el etérico y del éter está conectado al astral, al mental, al causal. Hay muchos planos y subplanos que existen y todos, para nosotros a nivel mental es muy difícil entenderlo porque todo lo vemos como lineal, pero ellos están interconectados, existen al mismo tiempo. El mismo punto donde hay, por ejemplo, un árbol
en ese mismo punto puede coexistir un ser en un plano astral o en otro plano. En todos los planos se coexisten, no se chocan, no se, no se, sí, no hay traba, todo fluye porque están en el mismo lugar, pero no, no están en el mismo plano. A nivel astral, es otro tipo de visión también, es una visión más como una cuarta dimensión, donde todo se puede ver transparente y todo lo puedes ver al mismo tiempo, pero no se solapa, no molesta, no, no se, no choca. Juan Pablo también dice acá arriba que dice sincronías como dice Carl Jung. Exactamente. Son muy importantes porque si uno está muy atento, eso es un elemento muy importante de mi trabajo porque es casi que el hilo conductor. Donde yo me monto en una tabla de surf literalmente y me dejo fluir para que de verdad fluya, para poder llegar a ese lugar que necesito llegar y donde necesito hacer ese trabajo, donde debo hacer ese trabajo. Continuando con el viaje, con este viaje a Hungría, después fue también muy interesante porque el lugar, como hablaban es húngaro, ¿no? Y yo no hablo húngaro, se volvió un lugar muy importante de introspección. Habían gente que hablaba inglés, conocí gente que hablaba español, pero en general era un lugar húngaro, ¿verdad? Y eso creaba un sonido interesante, pero al mismo tiempo me llevaba a una constante introspección y constante búsqueda porque la comunicación hacia el exterior era escasa, ¿verdad? Entonces eso me hacía como que enfocarme más en el trabajo. Esto hizo que el trabajo se volviera de una manera mántrica, ¿verdad? Donde ese salir temprano hasta tarde, constantemente, día a día, eso hizo que entrara como una especie de mantra, de un continuum que, que me hacía navegar aún más y más profundo, y donde siempre estaba buscando la manera como que de entrar más, de explorar más este mundo astral, ¿no? Y además que esa ciudad tiene esa historia tan arraigada, tan interesante, que pasa por guerras, pasa por, bueno, pasa por coerción de libertad, pasa por invasión, pasa los húngaros son muy interesantes porque ellos no descienden de nadie de alrededor, ellos descienden de los mongoles. Ellos llegaron de Mongolia y establecieron ese lugar tan especial, pero es un lugar que además tiene aguas que sanan, montañas que te abrazan y te sanan, ¿no? Realmente vas y respiras ese amor, te conectas directamente con la naturaleza, con esos seres de la naturaleza que allí habitan y afloran y están por todos lados, ¿no? No solo es la historia del lugar, de los eventos humanos, sino es la historia de las manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Que son muy, muy fuertes y la rigen de alguna manera, no la dejan tranquila, sobre todo el agua, los seres del agua que están constantemente limpiando y habitando ese lugar, invitando también. Entonces, por esta relación que tuve, toda esta experiencia interna constante, y por toda esa historia que estaba allí a flor de piel, literalmente. Si uno se hace el espacio para escucharlo, ¿verdad? Que esa parte es importante, la conciencia, el estar consciente. Estas fotos surgen también de esa conciencia, de estar consciente de los momentos, de cada detalle, de lo que sale de tu boca, de lo que entra por tus ojos, ¿no? De lo que sientes de tu alrededor, de lo que escuchas, del aparente silencio, ¿no? Que tiene mucho, que habla mucho, que dice mucho, que susurra, que canta, que muestra, ¿no? Y entonces en todo ese devenir en que estaba, me surge la necesidad
de crear estos performance para los habitantes del mundo invisible, porque esa ciudad, parte de su memoria, es una memoria dura. Bueno, estamos hablando de un comunismo, estamos hablando o sea, de toda la represión de un comunismo, perdón, es lo que quise decir, más toda la parte dura de la guerra, del gueto, de la cantidad de personas que murieron allí. Y decido, o siento esta necesidad de crear belleza y de crear transformación para todas esas almas que estaban rondando por ciertos lugares muy específicos, ¿no? Y empiezo con lo que llamaba los Kamakosha Journals, ¿no? Que es lo que le quiero mostrar ahora. Entonces, bueno, aquí tenemos los Kamakosha Journals, de lo cual lo único que quedó, como eran, estos fueron performances solamente hechos para los habitantes del mundo invisible a nivel estético y a nivel de transformación y de sanación para la tierra, para lo que estaba allí, ¿verdad? Para la tierra donde iba caminando. Entonces, en los Kamakocha Journals, ya empiezo a hablar de una tecnología interna, ¿verdad? Los Kamakocha Journals son unos diarios internos de eventos históricos que ocurrieron allí, ¿no? De incidencias históricas. Las hice entre el 15 y el 23 de mayo. Y bueno, aquí lo dediqué a mi maestro, que gracias a él tengo mucha información y me ayudó a hacer el trampolín. Y aquí les muestro de qué sé más o menos de qué se trata, ¿verdad? Esto es un mantra de los que tanto usé, este es el Om Mani Padme Hum, y usando todo lo que, un poco del conocimiento esotérico y dedicado a la transformación y sanación por lo menos de Budapest, ¿okay? Del lugar donde yo estaba. De los elementos que usé y de los medios, encontramos que usé unos mantras específicos que hay de limpieza, transformación, de paz. La intención era un elemento muy importante, la intuición también, ya que los recorridos que yo hice no estaban planeados. Yo simplemente salía, aquí vamos. El cuerpo físico es otro de los elementos que usé, es uno de los instrumentos porque a través con él caminaba, ¿verdad? Fue el elemento de movimiento. Y lo que es el cuerpo astral, que se llama Kama, le dicen Kama, por eso es Kama Kosha. Kosha es el reino astral. Kama es el cuerpo astral, ¿verdad? El cuerpo emocional. Entonces usé el cuerpo físico, el cuerpo astral, el emocional, la intuición, la intención, muy atenta de lo que estaba pasando y muy flexible para poderme dejar llevar a donde tenía que ir, ¿verdad? Y la cámara que tomó en algunas instancias, tomó un poco documentó un poco, ¿no? Por donde iba pasando. Pero en este caso estaba mucho más enfocada en el performance como tal, en lo que estéticamente estaba creando para la visual del teatro astral que estaban atendiendo en ese momento y que por cierto el teatro estaba lleno. Y bueno, aquí vamos. Entonces, bueno, aquí están los mantras, ayudaba bastante había tantos elementos que yo necesitaba como un ancla, ¿verdad? Un ancla de atención. Por eso usé el aparato, ¿verdad? Usando tecnología de soporte. La intención, como les mencioné, era un elemento muy importante con la intuición. Con el cuerpo físico me estuve moviendo y la idea era los mantras, era como entender un poco esta tecnología que yo estaba usando, era poder recibir a través de los mantras, usar mi cuerpo de vehículo de transformación, un vehículo transformador, donde dejaba a través de los pies y del cuerpo mismo también, ¿verdad? Todas estas energías y estas estéticas visuales que estaba aportando, ¿no? Bueno, importante el entendimiento de esa tecnología para que ocurriera, ¿no? Y la parte de estética. Esto es más o menos lo que pasaba.
¿verdad? A todo nivel, no solamente a través de los pies, sino a través de todos lados. Esto tiene que ver un poco con todo lo que es la anatomía energética, que está intrínsecamente ligada con el cuerpo físico y con los otros cuerpos también, ¿no? Por eso es que a través de nuestros cuerpos podemos expresarnos y crear, ¿no? Es muy importante estar atentos que absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos incluso, tiene una incidencia en nuestro mundo físico y se manifiesta eventualmente. Entonces esto fue el primer día, aquí les muestro el recorrido, siempre partía del mismo punto que es este, era como mi sede, y al mismo tiempo que recorría, iba sintiendo, ¿verdad? Estando en el lugar. Aquí crucé, esto que ven aquí es el Danubio, aquí lo crucé, aquí en este lugar hay un teleférico importante que lleva a lo que fue un palacio del Imperio Austrohúngaro. Y en esta zona de aquí hubo, lamentablemente, muchos fusilamientos a judíos durante la guerra. Esta zona de aquí también es una zona donde estaba el gueto, toda esta parte de aquí era el gueto judío, creo que incluso más grande, ¿verdad? Pero era un gueto donde de ahí estaban todos allí. Aquí llego a esta punta, que este es como un portal muy interesante que hay aquí, donde hay una isla y hay como una bifurcación del Danubio y bueno, y regresé, ¿no? En el recurso, bueno, estos fueron algunos de los documentos fotográficos de la parte astral, ¿verdad? Y no tomé más ahí, probablemente tomé más, pero solo puse 2. Después el segundo día, bueno, estos fueron los mantras que usé, fueron 2, aquí se ve cuántas veces los repetí, y fue un poco más corto. Aquí habían otras cosas interesantes, en estos lugares sí, era como la segunda entrada que uno podía estar al palacio, que ahora es museo actualmente. Estaba también un museo en esta zona de de la medicina, donde toda esta historia de la evolución de la medicina. Y en esta parte es una parte como sanadora porque hay unos baños por aquí, ¿no? Entonces como que se van conectando no solo la energía que uno está invocando, sino también la energía de los lugares y aprovechando, porque de por sí este lugar, a pesar de tener tu historia, es un lugar que todavía en su interior tiene mucha sanación, ¿no? Entonces son partes de los documentos fotográficos. En el tercer día fue bastante corto y puse una de las fotos que yo usé al principio, que usé en la exposición que tenía allí, como conexión. Fíjense, esta también es una foto de agua, no sé si se entiende, pero en realidad no importa tanto que se entienda, sino lo que el corazón de ustedes sienta, ¿no? Que es realmente como el portal para accesar todos estos planos. El corazón es la clave, es el secreto, realmente. Y fue corta, partía desde ese día de la galería, var del mismo lugar, pero estuve primero como en la galería y hice el recorrido, fue corto, pero bueno, fue intenso. Aquí les muestro otras fotos ya un poco más cercanas, creo que se las mostré antes, de las que estuvieron allí. Y por eso no documenté más de otra manera, pero creo que era importante esa conexión de lo que era de ese astral del Miami interno al trabajo presentado a los habitantes del interno de allí de Budapest, ¿no? En el cuarto día, bueno, están otros mantras donde se repiten tal vez más, hay tal vez como una pausa, ¿no? Cada día iba cambiando, entré como en otra zona, fíjense que entro dentro del paso a través del gueto, no lo planeé, sucedió así, y llego a la casa. Ya el quinto día fue muy hermoso porque salgo como de lo que es la urbe y llego,
aunque es bastante extensa, ¿verdad? Porque aquí todo esto vive gente, todo esto se considera Budapest. Este lado de acá es Pest y el lado izquierdo es Buda, que luego se unió y fue Budapest, ¿verdad? Pero esto ya aquí, estamos hablando de una montaña donde la energía es otra, donde los seres de la naturaleza son maravillosos, había nevado y llegué, estuve allí, me interrelacioné con los seres que estaban allí y luego me quedé muchísimas horas, por eso es que hay hay un intermedio y luego regreso, ¿verdad? Regresé. El camino de ida fue como este, donde estuve, fue subterráneo, fue autobús, hasta aquí, este lado de aquí fue autobús, y después fue caminar. De regreso, bueno, caminar aquí en esta zona, de regreso otra vez autobús y este, este fue perdón, este de aquí fue el regreso, donde uso el tram, que a mí me parece un transporte muy particular que tienen allá, porque es un tranvía, pero si se ponen a pensar, esto mismo que estaba haciendo yo, esa conexión que aparece, que les muestro al principio, ¿verdad? Que parte como de la cabeza hacia arriba, esos son los tranvías. Los tranvías funcionan con electricidad y tienen tienen el eje que está conectado al cable y ese a través de la electricidad es que se mueve, ¿no? Entonces era como muy interesante esa analogía física, energética que estaba ocurriendo y donde termina ese día, ¿no? Ese día tan emocionante donde aquí hay un autorretrato etérico, donde estamos hablando aquí un poco del bosque, de una belleza indescriptible realmente. Esa conexión. Llegó un momento en que ya estaba oscureciendo y me regala, el bosque me regala, estoy viendo, y en la nieve eh, veo como diamantes, impresionantes, de muchos colores. Tiene que ver con la incidencia del sol, pero no tenía que haberlos visto también, ¿no? Me pareció un regalo maravilloso. Ya el sexto día como que volví al lugar, pero por una equivocación sincrónica, pienso yo, eh, me monté en el autobús equivocado, o no, era el que tenía que ir, y llego como a esta zona, aquí al final, muy apartada, más rural, donde un poco desolada, habían habitantes físicamente, pero tenía como otra energía totalmente distinta. Y entonces, bueno, era como importante ir a ese lugar a seguir haciendo el trabajo y bueno, y regresamos otra vez. Esta vez como que me fui un poco más lejos, aquí, porque aquí fue que caminé, empecé, no, entré por otro camino, creo que fue la cosa, sí. Y ya al fin, para terminar, hice este recorrido bastante más corto, donde la línea recta es autobús y lo otro es a pie, donde trabajo, ya tenemos estos documentos. Muchas veces con estas fotos, viendo allá hacia la parte estética, me surge esta esencia como de carboncillo, ¿verdad? Estas fotos que parecen pinturas, que parecen dibujos de carboncillo y pertenecen a esa misma esencia de las que estaba hablando antes, ¿no? El día 8, ¿verdad que son 9 días? El día 8 fue otra ruta totalmente ajena a lo anterior. Y el día 9, que es el día que culmina, también, ¿no? Eran todas rutas distintas, me imagino que importantes, ¿no? Es más ciudad, si ven. Más. Y bueno, aquí termina esta muestra. Ahora, no sé si quieren preguntar algo antes o sigo. ¿Sami? Si quieres, continuemos y al final hacemos unas preguntas. Ok. Entonces, como les hablaba de esta actividad mántrica, ¿verdad? Que no paraba, que no paraba, que no paraba. De repente me despierto un día, ya al final, ¿verdad? Estamos hablando de 3 meses de trabajo constante, estamos hablando de 30.000 fotos,
bueno, 4 meses, 30.000 fotos, fueron como no sé cuántas mil, pero fueron bastantes. Este trabajo mántrico constante de introspección me llevó, de repente un día me levanto y empiezo literalmente a plasmar otro tipo de fotos, ¿no? Las cuales me asustaron un poco porque una, tenían una, ya van a ver, sí. Son fotos muy cubistas, ¿verdad? Creo que en esos días había bastante tensión mundial, ¿verdad? Tensión no muy agradable, ¿verdad? Tensión así tipo guerra, digo yo, como que no iba a pasar, pero sí, muchas tensiones políticas internacionales a todo nivel, en todos lados. Y me levanto y empiezo a hacer como estas fotos, ¿no? Y me asusto porque me parecieron muy cubistas, ¿verdad? Yo las llamo ahora altercubismo, altercubismo de la palabra alteridad, de ponerse en los pies del otro, del sentimiento de otro, que van allá incluso del cubismo, porque fueron 100 años después que estas fotos empiezan a ocurrir. Y entonces yo me asusto, les explico por qué, porque yo no sabía si estaba captando el pasado o el futuro. ¿Okay? Porque en el astral está el presente, el pasado, el futuro. Nosotros cada día estamos construyendo todo, pero el pasado también está allí. Hay memoria en la tierra, hay memoria en el éter, hay memoria en el astral. Y bueno, surgen estas fotos que una cosa que no tenía que hacer notar, todas estas fotos, ninguna tiene postproducción, así son tomadas, ¿verdad? Con la cámara. Estas fueron hechas en varios lugares, ¿verdad? No solamente en uno. Esta es más sutil, es más dulce a mi juicio, ¿no? Que calma un poco para mí. En este estado en que yo sentía como de alteridad, ponerme en los pies del otro, estuve como experimentando y conectándome con esa esencia, ¿verdad? A un nivel más profundo. Yo me imagino que de tanto caminar, de tanto transformación, de tanto mantra, de tanta fotografía mántrica, llego a este nivel más profundo, que creo que es una de las maneras más fáciles de llegar de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Era como accesar todas esas ocurrencias o eventos que estaban allí, que estaban impregnados en la ciudad, de muchos periodos históricos, ¿verdad? Entonces era muy difícil para mí determinar, gracias a Dios, o por lo menos en ese momento no ocurrió nada, entonces pienso que era más relacionado con el cubismo y como que yo pensé que era un problema de guerra porque si bien saben, o el cubismo surge entre guerras, antes de guerra, entre guerras, ¿verdad? Ese desarrollo, y es como los artistas en ese momento estaban captando lo que ya estaba en el éter, ¿verdad? Lo que ya estaba en el astral. Y surge esta ruptura, surge de esa intuición que se plasmaba a través de la pintura, ¿verdad? De la brocha. Eran momentos que no eran apacibles, pues. Y aunque el cubismo toma en cuenta el espacio, la masa, el tiempo, el volumen, como su base de expresión, lo que plasmaban, diseccionado, el simbolismo detrás que estas pinturas traían, en mi entendimiento, ya estaban percibiendo
todo lo que estaba colapsando en ese momento, lo que ya se estaba manifestando, ¿no? Es aquí donde yo me hago, donde no me, en este momento no me las hago, ya me las hacía, pero esta curiosidad mía de entender que a través de los tiempos, de todos los tiempos, los artistas somos instrumentos donde esta esencia se va manifestando, donde lo que está ocurriendo, nosotros somos como catalizadores de los tiempos, ¿verdad? Si bien simplemente plasmamos o transformamos o las dos, ¿no? Entonces eh, estas fotografías altercubistas, como que se plantean eso un poco, ¿no? Ahora, si yo tomo estas fotos, no tomo de las otras fotos ni de las físicas, ¿no? O sea, como que tiene que ver mucho con el momento, con la conexión, con los factores que en ese momento están incidiendo a la hora de plasmarlas, de hacerlas, ¿no? De concretarlas a nivel fotográfico. Bueno, aquí tenemos otra. Tenemos que pensar que no teníamos más. Aquí les estoy mostrando sin hablar para no hablar tanto. Ellas en sí mismas tienen como a mí, no sé si en ustedes, me gustaría saber qué sienten cuando las ven, en qué parte del cuerpo las sienten, qué las afecta, no los afecta. Si me dan ese feedback sería maravilloso. Esta sí es la última. Ahora, últimamente, hace como estos trabajos de los habitantes del mundo invisible, siguen, ¿verdad? Yo hace como 3 semanas estuve haciendo un trabajo, estuve presentando en el astral, presenté, mejor dicho, en el astral, lo que aún físicamente no tiene nombre. Estoy ahora en el proceso de editar todo el material porque fue filmado. Estuve al norte de la Florida en un lugar que se llamó Napituca, cuando la conquista. Déjame irme para Napituca. Bueno, déjame echarles el cuento primero. Okay. En 1539, ya habían descubierto América, ya en esa época, 1539, ya habían descubierto América y todo, y llega a la costa de Tampa, a la Florida, llega Hernando de Soto, ¿verdad? Hernando de Soto es un ser que, si bien en ese momento, por cuestiones de época, formas de pensar, este es un ser que, bueno, que tenía en su conciencia simplemente colonizar, ¿verdad? Colonizar, enriquecerse. Y en su proceso entra Tampa y va dejando una estela de sangre hasta llegar al Mississippi. Estamos hablando fuera del estado de la Florida, al norte, por más hacia la izquierda, ¿verdad? Esto fue un recorrido de 2 años de masacres, de muertes. Él dejó una estela de sangre, simplemente por cuestiones de estrategias de guerra, de conquista, por donde iban pasando, tenían 600 hombres, y por donde iban pasando, iban dejando, iban saqueando, iban violando, robando, y bueno, tenían que abastecerse. Ahora, yo descubro, tengo bastante rato investigando la Florida, porque parte de este trabajo para los habitantes del mundo invisible, el proyecto tiene que ver con sanación histórica, ¿verdad? Sanación histórica relacionada, aquí en los Estados Unidos, relacionada con los nativos. Y
Si bien actualmente en la Florida están los indios seminoles, los nativos seminoles, en ese entonces estaban los timucua, que ya no existen, están extintos. Y en septiembre, entre el 15 y el 23 de septiembre, puntualmente como el 22 más o menos, ocurrió la primera masacre en América, ¿verdad? América del Norte, no estamos hablando de América del Sur, en contra de los nativos, en suelo americano. Okay. Esa masacre fueron de 200 personas, se conoce como la masacre de Napituca, y hace 5 años yo leí sobre esto y me impactó demasiado. Y en ese momento, un 21 de septiembre, hago un boceto de una posible eh, performance. El boceto simplemente era, porque esto ocurre, esta masacre tiene dos partes. La primera parte, eh, ellos ya estaban tratando de ser, entre comillas, amigablemente, tratando de ser invadidos por los españoles. Y eh, estando en la zona de Napituca, hay como una especie de enfrentamiento donde los timucua, los nativos del momento, ellos tenían planeado tomar al enemigo, de alguna manera, los españoles, pero fueron traicionados, ¿verdad? Por unos guías que eran los traductores. En ese momento que ocurre la traición, ellos estaban haciendo unas demostraciones militares y se ven que los españoles van a atacarlos. Ellos salen todos a un lago y están allí no dejándose atrapar y peleando desde el lago, pero ellos estuvieron 30 horas tratando de sobrevivir en el lago. Cuando ellos trataban de salir, no los dejaban y muchos se ahogaron. Luego, a la mañana salen, ellos fueron aprisionados, los agruparon con grilletes en grupos de 30 y estuvieron así, los españoles ya como recogiendo para irse, y los indios arremeten, aunque estuviesen engrilletados, ellos arremeten de nuevo. Bueno, fue muy sangriento y allí es donde los matan a todos, los deciden matar a todos y no dejaron a nadie. Y yo, bueno, yo quedé muy impactada y decido hacer algo. Y estuve años buscando el lugar. Finalmente lo consigo con ayudas de arqueólogos. No ha sido realmente estudiado arqueológicamente, pero hay como una zona. Yo este tipo de trabajo además, yo lo trato de hacer científicamente y pido a colaboradores clarividentes que no saben que les estoy pidiendo a varios, que monitoreen mientras yo voy haciendo el acto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente llego al lugar y, digamos, en Apituca, el lugar realmente era bastante denso. Yo uso específicamente para la Florida, estoy usando los tulipanes blancos como, como medio de transformación, como usando esa esencia, porque el tulipán blanco representa el perdón, representa perdón, simboliza perdón y simboliza comienzos, nuevos comienzos, ¿verdad? Entonces, yo realicé, fui al lugar, pasaron muchas sincronías, realmente no encontré, a pesar de que lo había encontrado, llegar al lago era muy difícil, había mucha propiedad privada, señales por todos lados. Finalmente me quejo allá arriba, les digo, bueno, si necesito hacer este proyecto, necesito que me manden alguien con una dirección. Y efectivamente apareció una persona que me da la dirección exacta a dónde hacer esto. Lo interesante es que esta persona, bueno, él tenía el lago detrás, allí no tenía acceso porque estaba lleno de plantas y me da la dirección, pero este personaje a mí me da la intuición de entregarle en gratitud una flor
y la flor, se la entrego, le doy gracias, y cuando me voy, me doy cuenta de que él es un nativo seminol. Él es el representante contemporáneo de esos timucuas. O sea, ese fue un contacto muy importante porque intuitivamente lo hice, inconscientemente no sabía hasta que el momento que supe que él era seminol, lo que había pasado, lo pude ver cómo esa entrega conectó directamente con ese momento. Ya llego al lugar que él nos indicó, realmente era el lugar, era como un santuario, aquí es mi ayudante que estaba documentando, y llego al lugar, era, todo esto que ven por acá es el lago, solamente que en este lugar sí había agua, y después más adelante sí se ve que hay agua, pero era como un santuario per se, era perfecto. Y aquí no se ve muy bien, pero aquí había un hongo que era muy, muy similar cuando yo lo vi, y por eso entendí que era el lugar, a unas litografías que plasman a uno de esos momentos de los timucos en el agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo empiezo a lanzar el salvavidas que había confeccionado una y otra vez y una y otra vez. Y los seres que estaban en el lugar se manifestaron en sonido a través de todos los insectos y todos los animales pequeños y no sé si grandes que estaban allí y empezaron a hacer un sonido como de aplauso, pero con sonido de insecto. Y empezaron a acelerar y acelerar y acelerar fue muy interesante porque era como lento, ¿verdad? Primero como que era como palmada, y empezaron a acelerar, acelerar, y yo tuve que acelerar, y luego bajé la velocidad de tirarlo y volverlo a tirar una y otra vez. Y obviamente esto tuvo sus entregas, sus ofrendas, sus invocaciones. Es importante cuando uno entra en estos mundos como que pedir ese permiso, esa protección eh, para hacer lo que uno hace, cualquier cosa que uno haga. Y bueno, el final fue muy, muy hermoso y eh, quedó la ofrenda en la orilla. En sí el lugar hubo más eventos que yo realicé, bueno, quedarían el cuento muy largo y todavía no tengo las fotos completas porque estoy procesando el material. Sí, era un lugar, a ver, ocurren cambios. Cada vez que uno, eh, cualquier acto que uno haga, cuando tienes además esa intención y haces todas estas ofrendas, y eso pasa con buenas palabras, pasa con rezar, pasa con meditar, todas esas acciones que uno tal vez nada más las percibe como en el físico, tienen una incidencia importante en el derredor, ¿no? Y esa era además la intención. Yo después con mis monitores, con las personas que estaban monitoreando, aparte de lo que yo estuve percibiendo, les pregunté todos me dijeron lo mismo. No sabían ellos que estaban todos al mismo tiempo, pero todos me dijeron lo mismo de la transformación que hubo a otro nivel. Esas transformaciones eventualmente materializan, ¿verdad? Ellas fisicalizan. Eh, pero hubo una gran limpieza, una apertura, como una evolución. Había una gratitud incluso de los seres del lugar. Las almas que estaban allí, que habían estado atrapadas, ya pasaron como a la luz. Pasaron cantidad de cosas hermosas, ¿no? Eh, Incluso una de las cosas que necesitaba hacer era hacer un mandala, iba a ser un mandala con piedras muy específicas, cada una con un propósito de sanación, de transformación. Y no lo pude hacer porque no había como el sitio, ¿no? Pero es que no tocaba hacerlo allí. Termino, me llegó un águila casi que indicándome que vete, ya terminaste aquí, te puedes ir para Miami. Entonces bajé y ahí mismo me entero, porque este trabajo
si bien les hablaba de las sincronías, también está de los mensajes. Cada puerta se abre, cada puerta astral y cada puerta de conocimiento y de guía se abre cada vez que yo llegaba a un nivel o a un piso, a un escalón, ¿verdad? Yo no lo podía ver antes porque muchas cosas tal vez no las hubiese hecho si hubiese visto, ¿verdad? Entonces cada una me llevó a otra, me llevó a los académicos que me indicaron el lugar, me llegó al libro exacto, me llegó así al águila, que la vi varias veces en momentos muy específicos. Y al regreso termino entendiendo de que la tenía que poner en un lugar muy preciso. Y resulta que también por sincronía llego sin hacer ningún esfuerzo al dueño de un jardín de mariposas, que fue el que me vino a la mente. Voy al jardín, hago el mandala, que empezó, porque yo me había traído, yo me traje energía, tierra del lugar también para hacer una conexión física, no solamente astral, ¿verdad? Hacerla como más potente. Y estando después que hago todo este mandala, aprendo que ese lugar donde lo hice había sido un lugar sagrado para los seminoles. El mismo nativo que me ayudó estando allá, el que me dio la dirección, ¿no? Entonces, sí, esto es una sincronía constante que está ocurriendo todo el tiempo y hay que estar atento, ¿no? Muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Por ahora no hay ninguna, pero esperemos a concluir otras. ¿Y no están cansados de ver tanto? Ya. A ver. Un minutico. No les puedo enseñar mucho más de esto porque realmente lo estoy procesando en este momento. Toda la parte de los videos y las fotos y los mandalas y las águilas, porque hasta esto le tomamos fotos. Y esta exposición fue una exposición muy, muy interesante porque además era totalmente digital, pero a mí me pareció muy genial que este espacio, que es de 360, tenga una calidez y después fue montada la exposición. Se tiene está como humanizada, ¿verdad? Mi trabajo está en el segundo piso y aquí presenté, como ven, este tríptico. Este tríptico habla un poco de esos portales para llegar al astral, ¿verdad? Los intersticios. Los intersticios son todas esas ranuras por las que pasa la luz, por donde pasa el polvo, por donde pasa el aire. Son ranuras pequeñas y esas son las ranuras por las cuales me infiltro para llegar al astral. Aquí en esta sala virtual la tenemos que ir a otra para poder ver los videos, ¿verdad? Pero les muestro un poco de qué se trata, para ver si de esta manera les puedo mostrar lo que implica o ese proceso para mí, que es muy difícil de explicar con palabras. Este es simplemente, como ven, en movimiento. Este intersticio, si pueden ver, aparece como el ojo. Y estoy viendo esto que está ocurriendo en el astral, ¿verdad? Esta es una de incluso esta es una de las fotos que tomé, que apareció en la exposición de Budapest. Este es uno de los del tríptico. El siguiente del tríptico sería este, que es como que otra muestra de lo que es el intersticio, ¿verdad? Asomándome, tratando de entrar en este espacio, en este momento. Y el central, que es donde está el sonido,
Este fue un trabajo muy interesante, sincrónico también, porque el hacerlo, incluso en un momento, una vez terminado el video, desapareció completamente. Así que lo tuve que rehacer. Pero como que, ¡puf!, se fue al éter. Así que bueno, trabajar con el éter tiene sus altibajos. Entonces aquí les muestro el video. Vamos a hacerlo en grande. Si la internet es ese espacio astral, mental, la internet es esa conexión que podemos tener todo el tiempo por el donde yo trabajo, ¿no?